Dios los bendiga. Buenas tardes a los que nos están viendo atrás de esas cámaras. Esta tarde empezábamos comentando que Dios tiene una palabra para nuestras vidas en el libro de Hechos, capítulo 13, comenzando del versículo 16 y vamos a enfatizar en el versículo 22. Pero antes quiero comenzar con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, ahí en su casita, o si nos van oyendo por el radio, bueno, únanse a esta oración. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, porque tu Espíritu Santo ha visitado nuestras vidas, porque nos ha tocado y nos ha preparado, Señor. Yo te pido en esta tarde que seas tú el que tomes control de mi vida, que seas tú el que hables a través de mí, Señor. Atamos y reprendemos todo estorbo que pueda haber en nuestro corazón y en nuestra mente para recibir tu palabra. Toda cosa contraria a tu Espíritu Santo es echado fuera de nuestras vidas, de este lugar y de los hogares donde nos están escuchando y donde nos están viendo, para que tu palabra haga el efecto deseado en cada corazón. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 16 en adelante. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que tienen a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con un brazo levantó, los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia de su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego le pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de que también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, qué tremendo ese versículo 22, la segunda parte del 22, donde nuestro propio Dios dice que ha hallado un varón conforme a su corazón y que podrá hacer todas las cosas que él le dijera. Hermanos, en la connotación, antes de hablar, y vamos a hablar del rey David y desde ese corazón, y qué fue lo que hizo David para que pudiera tocar la mente y el corazón de Dios, para que Dios se pudiera expresar. Yo creo que en la vida, hermanos, las personas, cuando expresamos algo de una persona, es porque nos ha impactado. Cualquier persona dice: es muy fácil hablar de mi familiar, o de mi hijo, o de mi padre, pero cuando decimos esa persona y damos testimonio de esa persona, para cuando podamos dar testimonio de esa persona, es que esa persona ya nos impactó, esa persona ya tocó nuestras vidas, movió nuestras fibras, y podemos dar testimonio de esa persona. De otra forma no. Mientras ustedes no me conozcan, pues nunca van a poder dar testimonio, bueno o malo, ¿verdad? Porque de igual manera, si empiezan a conocer y ven que Alan es tremendo y hace de las suyas y bla, 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 pues los voy a impactar para mal. ¿Y qué van a decir? Voy a dar testimonio mal de este hombre, o viceversa. Pero antes no. David algo hacía para que Dios pudiera haber dado testimonio de él. Lo vio. Y hablando un poquito del corazón, hermanos, es bien interesante que en la connotación hebrea, el corazón lo es todo para el ser humano. En nuestra Biblia, siempre que se habla de corazón, se habla del espíritu, de la mente del ser humano. Porque si somos honestos, hablando fisiológicamente, el corazón es un músculo. Es más, el corazón es uno de los músculos más feos. Yo no sé si ustedes han visto un poquito en anatomía cómo es un corazón. Primer lugar, es del tamaño de un puño. Está angulado y está lleno de venas por todos lados. Rojizo, feo. Y nada más hace pum, pum, pum. Y si somos honestos, fisiológicamente hablando, la única función del corazón es bombear sangre. Es lo único para lo que sirve. Hay otros músculos que a lo mejor sirven más para levantar, para mover los ojos, para abrir la boca. Para todo eso tenemos músculos. A lo mejor yo que digo, pues no me sirve para bombear, y mis músculos de la mandíbula me sirven para hablar. Uy, qué padre, a mí que me encanta hablar. Me sirven para masticar, me encanta comer,
Imagínense, si no tuviera fuerte los músculos de la mandíbula, no comería. Pues si de a esas vamos, pues yo preferiría el músculo de la mandíbula, ¿no? Aquellos que les gusta correr, los músculos de las piernas, pues los preferirían. Pero en la Biblia se habla de corazón como el espíritu y como la mente. Y algo bien tremendo, hermanos, yo quiero que veamos un poquito. Proverbios 15:13. Vamos a estar dándole un poquito a la palabra de Dios, moviendo la Biblia, porque en Proverbios 15:13 dice: el corazón alegra el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hermanos, ahí está hablando de emociones. El corazón alegre muestra una cara bonita. Una cara bonita se muestra por este corazón. ¿Saben una cosa? Ahí se habla de emociones. Y nuestras emociones están en el corazón y se muestran. Dice, y el corazón, el 14, el corazón entendido busca la sabiduría. Fíjense, en la versión internacional dice: el corazón alegre refleja el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Fíjense qué tremendo, porque se está hablando de emociones, de depresión. Entonces, un corazón triste, un corazón abatido muestra. Entonces estamos entendiendo que cuando habla la Biblia de corazón, habla de nuestras emociones. Habla de nuestras emociones, habla de nuestro ser, habla de nuestra vida. Jeremías 17. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces uno piensa y dice: no, yo me las sé de todas, no, yo sé muchas cosas. Dice, pero la Biblia dice: engañoso el corazón. Yo en mi profesión a veces les hago un ejercicio a las personas, porque somos muy dados, o por lo menos aquí en México somos muy dados a decir: uy, yo conozco a esa persona como la palma de mi mano. Y luego creemos que nos la sabemos de todas, porque como lo conocemos al otro, nos conocemos a mí. Y yo les hago un ejercicio muy fácil. Agarro una hojita en blanco y le digo a la persona: pon tu mano. Bueno, ¿con cuál escribes? No, pues que con la derecha. Bueno, pon tu manita izquierda y dibuja el contorno. Esconde tu manita izquierda y ahora dibuja cómo es tu palma. Y he tenido gente terca que se quedan hasta 15, 20 minutos y no logran dibujar. Otros que a la primera dicen: ay, pues no sé. Y después yo les digo: ¿y dónde está el ejercicio? Les digo a la persona: ¿cuántas veces al día ves tu mano? Digo: ¿a poco te lavas las manos volteando? Las mujeres que se ponen anillo, pulsera, ¿a poco se ponen el anillo así, volteándose a escondidas? Se ve en la mano. Nos ponemos crema, nos lavamos. ¿Para cuántas cosas usamos al día las manos? Simplemente aquí, mire, yo la muevo y ahí estoy viendo mi mano. En primer lugar, no la observo, no le pongo atención. Entonces, ¿cómo es posible que decimos: lo conozco como la palma de mi mano? Si tu mano, que es algo externo, algo que está aquí afuerita, no la conoces. Pregunto: ¿conoces tu corazón? Y la Biblia aquí nos lo reafirma: engañoso es nuestro corazón. Nosotros no podemos llegar a conocer nuestro corazón hasta que tengamos un encuentro con Dios. Cantábamos: hasta que no venga la gloria de Dios, hasta que Dios no nos muestre verdaderamente nuestro corazón. Antes no. Con ejercicios tan sencillos como estos. Proverbios 4. Vamos a ver el libro de Proverbios 4:23. Sobre todas la cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y hablando no nada más fisiológicamente del bombeo de sangre, sino de nuestras emociones, de nuestra alma. Y dicho sea de paso, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo pues es el estuchito, ¿verdad? Unos lo tenemos más anchitos y otros más delgaditos. Yo platicaba entre semana con el pastor, le decía: algunos, Dios nos ha mandado tener templo del Espíritu Santo. Yo le decía: algunos tienen bodega del Espíritu Santo, porque así, anchones, rechonchos, ¿verdad? Pero esa es otra historia.
hablar del espiritual, mi cuerpo, el cuerpo es el que recibe todas las ordenanzas del espíritu y del alma. El problema que nuestro espíritu solo sabe decir sí o sabe decir no. ¿A qué? A la voz y mandato de Dios. Nuestro espíritu no tiene opción de nada. Si nuestro espíritu no está alimentado, si nuestro espíritu está débil, si nuestro espíritu está raquítico, no alcanza a escuchar bien la voz de Dios y no manda la orden al cuerpo para un sí o un no y punto. Pero el alma, ahí es donde está el problema, ahí es donde habla el corazón, porque el alma es la que dice no te conviene, y el alma dice ay, pero qué rico se siente, y lo hace. Eso no es bueno para ti, ay, pero es bien padre. Es donde están las emociones. El alma es a la que le dicen tienes que hacer esto. Ay, sí lo tengo que hacer, pero qué aburrido. Levantarme temprano el domingo, ir a la iglesia, ay, y dejar de echar chistes pelados. Ay, pero es bien padre si todo el mundo dice esas onceras. Y yo ya no puedo. Y el alma es la que dice te dijeron que no las digas. Ay, pero es que con eso soy bien popular. Ahí es donde están nuestras emociones. Por eso Pablo decía, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y lo malo que yo no quiero hacer, es lo que hago. Dice, ¿a quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Y es lo que vamos a empezar a ver. Porque si se dan cuenta, ya mencioné que Pablo ya lo decía. Pablo tenía esas luchas. Las mismas luchas que tienes tú, que tengo yo, que tiene la gente que nos está viendo a través de televisión. Tenía esas mismas luchas. Y yo creo que no, yo no sea el único que me levanto diciendo, ay Señor, pero ¿por qué si yo quería lo otro? Y yo no creo que sea el único que voy. Uy, todos luchamos. Pablo luchó. Y como leíamos en el versículo inicial, ¿qué habrá hecho David para haber logrado vencer esas luchas? Porque les digo una cosa, David era un hombre igual que tú y que yo, atado a pasiones, atado al pecado. Era un hombre impulsivo, le gustó, aún fue tan impulsivo que por impulsos mandó matar al esposo de una persona, que ya veremos. Era flojo, porque por estar en el ocio, codició. Se dejó llevar por pasiones. David no tenía gran diferencia entre tú y que yo. A veces decimos, no, los tiempos de antes eran mejor. No es cierto. El pecado, la desobediencia, la lucha entre el bien y el mal ha existido desde que el ser humano era ser humano. La muerte existe desde que Caín mató a Abel. Solo que ahora matamos con tecnologías, ahora matamos de forma hasta cibernética. No, es que ahora la violencia y la organización. David fue un asesino, fue el autor intelectual de un asesinato. Mandó matar al esposo de una mujer que él tuvo, con la que tuvo un hijo. Fíjense, estoy poniendo el cuadro del rey David, de aquel adorador, de aquel gran poeta, el autor del Salmo 23. Hermano, ¿cómo habla mal de ese hombre? Por Dios, el que llegó a ser rey. A mí me encantó algo que dijo Luis ahorita en la alabanza y tocó mi corazón. Y dijo, en Dios no hay escogidos, perdón, ¿cómo dijo? Favoritos. En Dios no hay favoritos. Porque todo mundo, cuando hablamos del rey David, lo ponemos como que, ay, el hombre conforme al corazón de Dios, y wow. No. Y cuando Luis decía, en Dios no hay favoritos, me acordé, dice, David es tan pecador igual que yo, y que tú y los que nos están viendo. David no fue otra persona, no tenía un corazón distinto al tuyo o al mío, no tenía un cuerpo distinto al tuyo y al mío. La Biblia dice que era más guapo. ¿Tú también eres bien guapo? Pregúntale a tu esposa si no eres guapo. Si no eres casado, pregúntale a tu mamá si no estás bien chulo.
¿Qué te va a decir? Que sí, claro que sí, a los ojos de Dios somos guapos, todos, con pelo o sin pelo, pero somos guapos. Llenitos o flaquitos, Dios nos ve con ese amor. Nos ve igual que como vio al rey David. ¿Y qué hizo David? Yo quiero que en esos momentos veamos qué hizo David. Tiene muchas características, pero Dios me mostraba 5 características que vamos a ver en esta tarde. ¿Qué hizo David que pudiera darle testimonio a Dios? 5 cosas que podemos hacer para tocar la gloria, para mantener la gloria de Dios en nuestras vidas. La primera, Salmo. Vamos a estar ahora sí dándole bien y bonito al libro de los Salmos. Salmo 16, versículo 2 y luego el versículo 5. Dice el versículo 2 del Salmo 16: Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y el versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia, es mi copa. Una de las primeras cosas que David sabía para poder tocar el corazón de Dios, para ese testimonio ante Dios, ¿qué fue? Que para David Dios era lo más importante. Que para David él entendía que sobre todas las cosas Dios era su mayor tesoro. En la actualidad a veces tenemos otros tesoros. ¿Tenemos a Dios en nuestras vidas? Sí. ¿Hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador? Sí. ¿Creemos en la Trinidad? Sí. ¿Hacemos oración? Sí. Es más, algunos hasta ayunamos. Y ya me fui lejos, porque eso ya dije palabras de ¡ouch! ¿Ah? Algunos hasta ayunamos, pero no tenemos como primer lugar a Dios. No tenemos. Hay gente que tú le dices: ¿quién es primero en tu hogar? ¿Tus hijos o tu esposa? ¿Y qué contestan? Mis hijos, y son su gran tesoro sus hijos. Y ya rompimos el orden bíblico. Ya rompimos el orden bíblico. ¿Qué es primero en tu casa? Tu trabajo, tu iglesia. No, la iglesia. Rompimos el orden bíblico. Porque si tú no atiendes tu trabajo, dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Y el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Y después, si no trabajas, ¿con qué vas a venir a dar tu ofrenda y tu diezmo? Con que tú dices: no, mi iglesia, y haces tanto show por tu iglesia, pero no la sostienes con tus ofrendas, y mucho menos cumples la ordenanza, porque esto ya no es de que si quieres, ya no cumplimos con la ordenanza del diezmo, porque no tenemos, pues, ¿de dónde si no trabajo? Y lo que llega no alcanza. Y es una ordenanza que Dios nos dio. Y entonces te pregunto: ¿quién está primero en tu hogar? ¿Tu familia o Dios? No, es que yo tengo que pasear a mis hijos y darles lo mejor a mi señora, y pues sí, vamos al domingo a la iglesia. Y ya sacaste a Dios de tu vida. Sacamos a Dios de nuestras vidas con los hijos, con la esposa, con el trabajo. Yo digo que es importante trabajar, pero hay otros que su Dios es su trabajo. Y después van a la iglesia y alaban a Dios, pero su Dios son sus hijos. Le temen a Dios, pero no le creen a Dios. Creen en Dios, mas no creen lo que hace Dios. Y nos pasa como le decía el libro de Job: de oídas te había oído, pero no te conozco. Porque no permitimos que Dios sea nuestro mayor tesoro, nuestro mayor anhelo. ¿Cuántas veces hemos podido decirle un te amo, Dios? Yo ahí es donde veo si la gente realmente es su mayor tesoro. Porque llegas a la casa, cuando estás recién casado, ¿cómo le dices a la mujer? Mi vida, mi cielo, te amo, te adoro, eres lo único. Y haces hasta te vuelves hasta poeta. Cuando nace tu primer hijo,
o tienes varios hijos, mi reina, mi cielo, mi bebé, mi encanto, y le pones apodos y lo amas. Pero cuando llegas el domingo a la iglesia, santo eres tú, Señor, todopoderoso, te adoro y te exalto. Y hasta cartonado te oyes. O sea, vamos a ser honestos. ¿Cuándo te has atrevido a decirle te quiero, papá? Te amo, Jesús. Eres mi rey, eres mi sueño, te anhelo, te adoro, te necesito. Así como te atreves a expresarle un sentimiento a tu pareja, sea hombre o mujer, así como le hablas de cariñosamente a tus hijos, ¿cuándo le has hablado así a Dios? No me contesten ahí. Pero si no le has hablado así, a lo mejor Dios no es tu mayor tesoro. Si tú le hablas así a Dios en tu oración, si tú le quitas, por ahí vamos a decir, vamos a quitarle el usted a Dios y le vamos a hablar con esa intimidad de amor. Si tú le estás hablando así a Dios, palomita, Dios es tu mayor tesoro. Si no, pues enamórate de Dios. No lo veas como ese Dios todopoderoso, omnipotente, que creó los cielos y la tierra y que si se enoja te va a destruir. No, es un Dios poderoso, tierno, compasivo, paciente, clemente y sobre todo que nos ama. Tanto fue su amor que dio a su único hijo por mí, por ti y por los que nos están viendo. Es un Dios tan amoroso que lo que quiere es tu corazón, tus emociones, tus pensamientos. Cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, Dios está esperando oír, Señor, te doy mis emociones. Cuando estás emocionado por una persona, dices cosas bonitas. Díselas. Aquí entre nos, ¿han oído las canciones de Jesús Adrián Romero? Si tú le quitas la connotación espiritual hacia Dios, podría ser un poema para una pareja. Muchas de sus canciones. Quiero estar contigo, no puedo más, te necesito, ven a mi vida. María del Ángel. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos, vamos a quitarle lo espiritual hoy de un ratito. Este hombre volcó sus emociones hacia Dios y en vez de darle el primer lugar a una mujer o a sus hijos, le mostró sus emociones a Dios, le entregó su corazón a Dios. ¿Y qué salió de su pluma y de su mente y de su corazón? Palabras de amor hacia un padre amoroso. Así es como podemos ver si Dios es nuestra prioridad, nuestro mayor tesoro. David, para David era su mayor tesoro. Otra característica que tenía David, Salmo 48. Le agradaba hacer la voluntad de Dios. ¡Auch! Ya mencioné una palabra difícil que creo que hasta a mí me dolió el callo. Dice Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Pregunta, digo sin respuesta, ¿verdad? Sin respuesta, nada más la pregunta la dejo al aire. ¿Te gusta hacer la voluntad de Dios? O es más, me hago una pregunta antes, que si te gusta. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque a veces andamos por el mundo y por la vida caminando sin rumbo. Andamos como cieguitos, así como una veleta, y nos levantamos, nos bañamos, nos vamos al trabajo, nos acordamos que había que hacer oración y decir buenos días Espíritu Santo, buenos días Dios, gracias por la vida. Y eso porque nos lo recordaron ahí en el Face de que den like al que le guste este nuevo día con Jesús. Y ya le pones like y ya con eso oraste. Y le sigues, ¿verdad? Y empiezas a trabajar. Sí, pues es que ahora es así. Ya todo te lo recuerda el Facebook. Ahí sí, Dios eres bueno, gracias, like, bye. Y ya, fue tu gran oración. Copia esta oración de gratitud a Dios. Y ya la copias de ahora. Uy, no, hombre, ando bien orado. No, se nos olvida. Por eso la pregunta es, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Vamos a ir viendo ahorita cómo David sí sabía cuál era su voluntad. La pregunta es,
¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Si no la sabes, que no se pase este día sin que le preguntes a papá qué quiere para ti, por dónde quiere que camines hoy, que te muestre sus caminos. El Salmo 143, versículo 10, dice la palabra de Dios, hablando precisamente aún de su voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame. ¿Qué quería decir el rey David? Que en un momento de su vida, el rey David, el ungido para ser el rey del pueblo, el llamado que tenía el corazón conforme a Dios, en un momento de su vida, él no sabía cuál era su voluntad. Él no sabía cuál era la voluntad de Dios, porque por eso tuvo que escribir en una forma de oración: enséñame, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Y ahí él decía: porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi mayor tesoro, porque tú eres lo primero en mi vida. Y como eres lo primero en mi vida, como eres lo mayor en mi vida. Y miren que nuestro rey David tuvo varias mujeres. Hubo de dónde echar ojo para decir: ay, te quiero, te adoro y me encantas. Hasta para escoger tuvo David. No lo digo yo, así está en la Biblia. Y sin embargo, sobre todas esas cosas, él siempre dijo: porque tú eres mi Dios, porque tú eres sobre todas las cosas. Por favor, papá, dime por dónde ando. Enséñame tu voluntad. Y para el rey David, su voluntad de Dios era agradable. Le gustaba hacer la voluntad de Dios. ¿Te gusta hacer la voluntad de Dios? Ahora sí, esa es la pregunta. ¿Te gusta hacer la voluntad de Dios? Vamos a creer y vamos a dar por entendido que ya sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que ya Dios en un momento te cuchicheó al oído y dijiste: ay, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Y que en un momento, en un congreso, en un culto, en un momento de oración, Dios te revela su voluntad para tu vida. Y después, ¿la estamos haciendo? Vamos a decir, ya la sabemos, ya. ¿La estás haciendo? ¿Estás luchando por hacerla? ¿O te levantas cada día diciendo: bueno, pues a darle un día más, pues por aquí tengo que andar? Imagínate que la voluntad de Dios es como ir al trabajo. ¿Cuánta gente se levanta a ir al trabajo y trabaja donde menos le gusta trabajar? Ojalá que no haya uno de esos aquí, ¿verdad? Pero ¿qué se siente? Imagínense qué se ha de sentir ir todos los días a donde no tienes que ir. Pregúntale a un niño de primaria en un momento dado: ¿qué sientes ir todos los días a la primaria? Ay, todos en un momento no queríamos ir a la primaria y nos llevaban. ¿Y tú por qué vienes a la primaria todos los días? Porque mi mamá me trae, porque mi papá me dice que hay que ir a la escuela, y porque la maestra me dice que hay que leer, y si no me regaña y me manda a la dirección y me ponen que sabe qué, y luego no me dejan jugar con las maquinitas y luego no me dejan salir. Puros pretextos, pero lo hacen porque lo mandan, porque los llevan, porque no lo disfrutan al principio. Algunos llegan a la universidad y ni terminan de disfrutar lo que hacen, ¿verdad? Qué triste historia. Y llegan al trabajo y trabajan haciendo lo que no te gusta, con la gente que más mal te cae, y recibiendo el sueldo que no te alcanza ni pa' chicles. Pero ahí estás. Y luego llega alguien ocurrente y te dice: pues cámbiate de trabajo. No puedo, es que no sé hacer otra cosa, es que no sé para dónde. Y el chiste es que estás todo frustrado, todo amargado, pero lo estás haciendo. Pregunta: ¿así es la voluntad de Dios? Para algunas gentes, cumplir la voluntad de Dios pareciese que es ir a hacer lo que menos te gusta, porque mentalmente dices: sí, tengo que hacer la voluntad de Dios, pero vas como si fueras el trabajo que menos te gusta.
la gran noticia de hoy es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, que es lo mejor que te va a tocar. Agradable, que se siente rico hacerlo. Y perfecta, que no se equivoca. Es como lo contrario, aquel hombre que se levanta y dice: no, hombre, a mí hasta me pagan por hacer lo que me gusta. Aquellos que vamos, porque yo sí puedo decirlo así, que vamos al trabajo y para nosotros trabajar es una diversión, es un agrado, y luego todavía dices: y de pilón me pagan. Uy, rico. Eso sí es agradable, eso sí es bueno, y eso sí es perfecto, porque hasta te pagan, y lo que te dan te alcanza, te rinde para ti, para dar, multiplicar. ¿Por qué? Porque lo haces con gusto, porque no lo haces como una carga, porque lo haces con alegría. Pregunta: ¿así estamos queriendo hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas no es nada más cumplir un llamado el domingo, agarrar una cámara, tocar la batería o echarle una barridita al templo. Esto es parte del servicio. La voluntad de Dios, ¿cuál es en tu vida? Empieza desde que amanece. ¿Y a qué hora se acaba la voluntad de Dios? Cuando vas cerrando tus ojitos. Y en el transcurso de todo tu día vas cumpliendo la voluntad de Dios. Ayudar. Frenarte del carro para que pase un viejito cuando va caminando la calle. Ir con el vecino y decirle: oiga, pues sé que anda bien recortado económicamente, aquí le traigo un lonchecito. Ah, caray, ya no me gustó dar lonche al vecino, si es un viejo refunfuñón. Compartirle una palabra de Dios al compañero de trabajo, porque en el trabajo nos llegan siempre y nos platican sus problemas, sus necesidades. ¿Y qué haces? Ay, pues tú, porque no conoces de Dios, y te volteas. ¿Esa será cumplir la voluntad de Dios? Ahí es donde Dios te está diciendo: cumple mi voluntad. No que te gusta hacer mi voluntad, pues ahora háblale de mí, dile que soy bueno. ¿Cuántas veces nos pone a un borrachito, a un limpiacarros? Que no se te acerque un drogadicto en la calle pidiéndote algo porque ¡ay, mugroso! Me viste enfermo y no me diste medicina. Me viste con hambre y no me diste de comer. Me viste en la cárcel y no me fuiste a visitar. Y así lo decía el Señor. Pero me viste enfermo y me diste medicina. Estuve preso y me fuiste a visitar. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto hiciste bien a esos pequeñitos, me lo estabas haciendo a mí. Esa es la voluntad de Dios, hacer lo que nos manda. Todos los días, tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón conforme? Dices: híjole, qué difícil tener un corazón conforme al corazón de Dios. Es bien sencillo. Dios se dio. Dios se volcó en uno. Nosotros nos tenemos que dar a los demás. Que a lo mejor es difícil, pues tal vez, pero no imposible. Y encuentras un gozo cuando empiezas a darte. No a dar, no a dar, a darte. Es muy distinto dar. Hay organizaciones altruistas que saben dar y luego se lo recuperan para no pagar impuestos. ¿Verdad? No, esto no lo iba a decir, pero así es. Hay organizaciones altruistas que dan casi por lástima. Es muy distinto a decir: me voy a dar. Porque cuando tú das, das de lo que tienes. Pero cuando tú te das, das de lo que no tienes. En tu escasez, das. En tu necesidad, das. Señor, y así le dijeron esos hombres: no tengo oro y no tengo plata, Juan y Pedro, cuando iban al templo de la Hermosa.
ellos cedieron, dijeron, pero lo que tengo, te damos. ¿Qué era lo único que tenían esos dos hombres? El Espíritu Santo, tenían el poder de Dios, y eso fue lo que le dieron a ese hombre. Y de ahí, ¿qué pasó? Se levantó y los hombres, los escribas del pueblo dijeron, estos que andan predicando a Jesús, ¿qué milagrería andan haciendo? Si son hombres sin letras y del vulgo, ¿de dónde? De que ellos sabían que su mayor tesoro era Dios, de que a ellos les gustaba hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Nos tenemos que dar, que sea un gozo hacer la voluntad de Dios. Otro punto, David sabía de dónde venía. David sabía. Tardó 30 años de cuando lo ungieron a cuando se hizo rey. 30 años. Yo platicando semanas atrás con el pastor, hablaba y le decía, yo me acuerdo en la Ciudad de México, cuando Marcos Witt apenas comenzaba, y en el María Isabel Sheraton, un hotel creo que ya ni está, allá a la entrada de la zona rosa, rentaba un local y daba una prédica, empezaba sus primeros cantos. Le digo, ahora me acuerdo, o sea, ya por fin Dios me regresó la memoria para acordarme. Y ya desde aquellos tiempos yo había escuchado de Dios. Ya desde aquellos tiempos entendía que Dios tenía un propósito en mi vida. Y miren, hasta sin pelo me tuve que quedar para entender cuál era lo que Dios quería en mi vida. ¿Cuánto tuvo que pasar? ¿En cuántos panzas de pescados tuve que andar como Jonás? ¿A cuántos Nínives le tuve que dar la espalda? No sé. La gran diferencia que David siempre supo, tenía dificultades, cometió errores, cometió pecados, estaba atado a los impulsos y deseos igual que tú y que yo, pero desde jovencito, cuando fue ungido, cuando fue escogido por Dios, se le cumplió. Él sabía que iba a llegar a ser rey, y no fue escogido nada más porque era mejor que todos. ¿Saben por qué fue escogido? Por la gracia y la misericordia de Dios. Así como a ti y a mí, Dios ya nos ha escogido. Y tú que nos estás viendo en la tele, Dios ya tiene un propósito en tu vida. A lo mejor ese propósito Dios ya te lo ha revelado hace, no sé, 5 años, 10 años. David se tardó 30. Yo, pues ya ni para qué digo si no van a sacar cuentas de mi edad, pero pues hay más o menos, más de 2 décadas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido lo que Dios quiere para nuestras vidas y no lo estamos cumpliendo o no queremos cumplirlo? Tienes que estar seguro que aquel llamado que Dios te hizo, Dios no crea a la gente y nos deja. Cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos dejamos de ser criaturas para volvernos hijos, tenemos propósito. Las criaturas, y con todo respeto lo voy a decir, las criaturas tienen un solo propósito: embellecer este mundo. Nada más, ser sojuzgadas por el hombre, por el Hijo de Dios. Ahí están los animalitos, son criatura de Dios, sirven muy bien como mascotas, nada más. Ahí están las plantitas, son criaturas, son creaciones de Dios, nada más. Hay mucha gente que va por el mundo que son criaturas de Dios y nada más sirven para que se vean bien, pestañotas, taconzotes, musculotes, bien peinados. Así yo le tengo envidia porque sí están bien peinados y yo no, pero nada más, nada más. Pero cuando dejas de ser criatura,
y te conviertes en hijo, viene el propósito. Acuérdate cuando Dios, haz memoria por unos minutos cuando Dios te salvó. Acuérdate hoy, en este día, de dónde Dios te sacó, de qué Dios te libró, qué te quitó de encima Dios cuando lo conociste. Porque si logras volver a recordar cómo encontró a ti, tú no lo encontraste a Él. No es cierto. Dios te encontró a ti cuando estabas en lo peor de tu momento, cuando ya no soportabas más. Él vino a mostrarte a ti. Acuérdate de ese momento por un segundo e inmediatamente después te vas a acordar cómo fuiste ungido para cumplir un propósito. Y te va a venir la película, porque así es Dios, Dios nos lo recuerda. Y te va a venir la película, el gozo de mi salvación, mis primeros momentos de salvación, cuando Dios me dice que tengo que hacer y que voy a ser un gran director de alabanza y que voy a cantar y que voy a bendecir al pueblo de Dios. Y de repente, ¡bye!, se te olvidó. A David no se le olvidó, siempre lo tuvo pendiente. Por eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 69, versículo 30. Otro punto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con la alabanza. David entendió una cosa: era un adorador, no cantante cristiano, no corista los domingos, era un adorador. Alababa de continuo. Dice: mi alabanza estará de continuo en mi boca. Tu alabanza, alabar a Dios, estará siempre en mi boca. A veces pensamos que alabar es nada más venir a cantar las moviditas y la adoración las despacitas. No, hermanos, no. Mucha gente así la ve. Ay, las de alabanza están bien padres porque están moviditas, ¿verdad? Tienen otro ritmo. Y las de adoración, yo como soy bien lento, ay, estas sí me gustan, hasta me arrullan para dormir. No, hermanos. Esa es parte. La alabanza empieza cuando te despiertas y le puedes sonreír y le dices: buenos días, papá. Los que tienen hijos saben de qué hablo. Te sientes halagado cuando tu hijo en la mañana se levanta y va y te da un besito a la cama. O cuando es domingo y tus hijos se levantan y te dicen: ya te hice el café, papi. Mami, no te preocupes, hoy te hice el desayuno. ¿Y cómo te sientes? Ay, me sentí atendida, me sentí halagada, me sentí alabada. Cuando llega el marido y te dice: ay, qué bonita te ves hoy, y no es tu día de aniversario, no es el día de tu cumpleaños, no va a haber fútbol, no va a salir con sus cuates, se le ocurrió nomás decirte porque sí: ay, qué bonita te ves. Y tú hasta estás así: oye, hasta cocinas con más ganas. O cuando llega el marido del trabajo todo cansado y de repente, su platillo favorito, así el guiso que más, y el viejo le dice: ¿qué vas a pedir? Y la mujer: no, nada. No voy a ir al mall a comprar, no voy a salir con mis amigas al café, ni quiero dinero para los niños. No, nada. Te quería halagar con tu platillo favorito. Así es lo mismo que tendríamos que hacerle a Dios. Enamorar, mostrarle nuestro amor. Esa es la alabanza, estar continuamente amando a Dios. Solo que espiritualmente y religiosamente hay que alabar a Dios. Mantente enamorado de Dios, punto. Si fuera más sencillo, en términos entendibles, en términos de amor, sería: demuéstrale tu amor cada rato. Enamóralo o déjate enamorar. Déjate enamorar. ¿Cuántas veces vemos algo bonito en esta ciudad? Una luna hermosa, que por cierto ya vienen las de octubre, que aquí en Reynosa, muy bellas. ¿Y cuándo damos gracias a Dios por una luna? Punto. Sin saber que Dios te regaló ese cuadro. Una lluvia y que empieza a oler a tierra fresca bien rico y dices: ay, qué rico huele.
Pues Dios te está mostrando su amor. Oye, cuando llega el día de pago y te dan tu chequecito y llegaste tarde y la regaste en el trabajo y no te descontaron nada, si hasta al contrario te dicen, ahí le va un bono. Está mostrando su amor en tantas. Sales, hay un accidente y a ti hasta te desviaron 2 cuadras y ni cuenta te diste. Dios mostrando su amor. ¿De qué te libró Dios esta semana? ¿Qué te dio Dios esta semana? Fue por su amor y por su misericordia. Te esperaste hasta el domingo a decir, y yo vengo a darle gracias a Dios porque me libró. ¿Por qué no le muestras tu amor a cada momento? ¿Saben una cosa? No podemos dar lo que no tenemos. A mí no me mientan que puedes amar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos si no amas a Dios. Si no tienes amor, lo que hagas para con los seres humanos es atención, es cariño, es respeto, es obligación. Pero amor, nel. No es cierto. El día que tú tengas y puedas amar a Dios, entonces sí, tu esposa va a salir ganando. Tu esposo va a ser el marido más feliz. Tus hijos van a dejar de batallar. ¿Y cómo se puede amar a Dios? Alabándolo, diciéndoselo. ¿Y saben qué pasa? El amor se vuelve de ping pong. Te quiero, Dios, y Dios te va a regresar. Pero nosotros somos finitos y solo sabemos decírselo así. Dios es infinito y te lo va a regresar de una manera. En eso sí yo te reto a que empieces a amar a Dios. David era un amante de Dios y eso le libró. Eso le libró de todos sus pecados, su amor. Y el último punto viene en todo el libro, en todo el capítulo 17 de 1 de Samuel. Ni lo vamos a leer porque es muy grande, pero otro de los puntos era que David no le tenía miedo a los gigantes. David era el más chiquito. David era un pastor de ovejas, pequeño, delgado, comparado con los soldados, comparados con Goliat, que medía más de 3 metros 20 centímetros, gigante, preparado para la guerra, con armas. Y luego Goliat vino a retar al pueblo. Nadie le entraba, porque eran soldados preparados, nadie le entraba. Y por ahí le dijeron, hombre, pues aquel pastorcito dice que le entra. Y llega David y dice, ¿qué le van a dar? Y le dicen que iban a dar si vencían a Goliat. Y dice, pues yo le entro. Y todavía Saúl le dice, órale, y le dio equipo y le dio casco y lo ciñó y le dio armas. Y dijo David, no, a mí quítame todo esto, yo no sé andar con eso. Si yo allá en el campo, cuando a mis ovejitas me las quieren lastimar, yo le entro ya con una quijada de burro o con lo que venga y yo salvo a mis animalitos, tú déjame. David no le tenía miedo. ¿Saben qué significa en todo esto? ¿Por qué creen que toda esa historia de Goliat era nada más para ver que alguien chiquito le ganaba a un grandote? Pues entonces yo mejor me voy a hacer chiquito. No era para eso, no era por tamaños. Era para demostrarnos que el gigante significaba problema, dificultad, penurias, escasez, hambre, dolor, enfermedad. A veces sabemos que Dios es nuestro mayor tesoro, que andamos cumpliendo su voluntad, que sabemos nuestro llamado. Cantamos, alabamos y le mandamos besitos a Dios. Hasta ahí. Pero que no venga un problema a tu vida, porque hasta la Biblia escondes. Que no te corran del trabajo, porque hasta te peleas con el patrón y lo quieres andar demandando allá en la del trabajo, y bueno, y huelga, y le voy a cerrar y le voy a mandar a hacer mal, y bueno, se te olvidó todo. Ya no se diga que venga una enfermedad a tu vida o algún familiar.
porque entonces sí, ¿quién es Dios? Y guau, guau, guau. David sabía soportar los gigantes. Queremos ser un ser humano, queremos ser una persona conforme al corazón de Dios. Sepamos resistir los gigantes de nuestras vidas. Y sabes una cosa, los gigantes, los Goliaths son diferentes para ti, para mí. Para ti, un Goliat puede ser perder un trabajo, puede ser un hijo perdido en las drogas, puede ser una enfermedad, puede ser perder un familiar, una madre, un padre, un hijo, perder una novia, un novio. Sí, tenemos que ser valientes y fuertes ante la adversidad, sabiendo que Dios, primera, no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Segunda, que todo tiene un propósito. ¿Saben que es bien duro perder un familiar? Y a veces yo veía familias que han perdido hijos. Y como cristiano a veces, ¿qué le puedo decir? Alguna vez me quedé pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a esta madre que perdió a su hijo? Si en lo natural es que el hijo entierre a la madre. Eso es lo natural. Y cuando un padre entierra a un hijo, ¡glup! ¿Qué le dices? Pasillo, Dios se lo llevó porque quería un angelito. No, no es cierto, no seas mentiroso. Es que está en el cielo porque ya te va a cuidar y te va a guiar. No mientas, el que te guía y te cuida es Dios. Digo, por eso de que decimos cada cosa para consolar a la gente, ¿verdad? Que hay Dios, dan hasta miedo y esos son cristianos. Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué le puedes decir cuando ha perdido así? Es bien difícil. ¿Sabes lo único que le puedes decir? Yo veo querer decirle algo. Es como cuando Saúl le quería poner todo el equipo a David. Como que lo quería ayudar a mandar a pelear a la guerra. Porque Saúl, en su buena intención, lo estaba equipando. Le puso casco, le puso en la pechera, lo ciñó, le dio la espada. Saúl, eran buenas intenciones humanas. No había nada que hacer. Él dijo, yo voy. Él sabía que él lo iba a sacar adelante. A veces no podemos decir nada. Es Dios el que tiene que tratar. Pero esa persona tiene que enfrentar su gigante. A veces, y se los digo porque lo he pasado, solo. No hay nadie que te pueda decir más que Dios. Porque cuando David se puso frente a Goliat, David sabía que iba en el nombre de Jesús, que el poderoso de Israel iba delante de él. Y dijo, con esto, en el nombre de Jehová, toma. Y fue suficiente. Él sabía, porque era un adorador, porque amaba a Dios, porque sabía cuál era la voluntad en su vida, porque sabía su llamado, porque David había puesto en primer lugar a Dios, aún sobre las pérdidas, aún sobre la escasez, aún frente al dolor o la enfermedad. En esta tarde yo te quiero invitar a los que nos ven por televisión y a los que estamos presentes. ¿Quieres moverle el corazón a Dios? ¿Quieres que algún día Dios mencione tu nombre y diga, Él es un hombre o una mujer conforme a mi corazón? Ahí está la clave. Pero sabes una cosa, David, en su peor momento, cuando más bajo cayó, mintió, adulteró, fornicó, asesinó. En su peor momento, entendió que le había fallado a Dios.
Y con todo el dolor de su corazón, él entendió una cosa. Abrió su corazón y empezó a escribir un salmo. Y empezó a decir: Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. David, cuando decía borra mis rebeliones, estaba pensando en tus pecados. Yo te voy a invitar que ahí donde estás cierres tus ojos y empieces a escuchar este salmo. Y cuando las palabras las voy mencionando, te vayas acomodando a lo que está pasando en tu vida. A lo mejor tú le tienes que decir: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué rebeliones hay en tu vida? ¿Qué rebeliones hay en tu vida en este momento? ¿A qué cosas te le estás revelando a Dios? ¿A qué cosas les estás diciendo no a Dios? ¿O qué cosas has dejado de hacer para Dios? Y le has dado la espalda a Dios en esta semana, en estos días. Dile en esta tarde: Señor, borra mis rebeliones. Borra, quita todos mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tú que nos estás viendo por televisión, dile al Señor: límpiame, Señor. Límpiame y borra mis pecados. ¿Qué pecados has cometido? ¿Qué errores? ¿Qué males has hecho en esta semana que Dios no los conozca? A lo mejor lo hiciste en lo más íntimo, en lo más escondido, pero aún ahí Él te había visto y estaba esperando este momento para que tú puedas decirle: lávame, limpia mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones. Reconoce que te cuesta o que nos ha costado. Reconozcamos en esta tarde que nos ha costado hacer la voluntad de Dios, que hemos sido rebeldes a la voluntad de Dios. Y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Reconoce que el mal no se lo has hecho a tu vecino, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu ciudad. Ese mal no se lo hiciste a un ser humano, se lo has hecho a Dios. Tengamos el valor de decir esta noche que contra Dios, esta tarde, que contra ti, solamente contra ti he pecado, Señor. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahorita, en intimidad con Dios, ahí donde estás en tu casa, dobla rodilla. No necesitas tener ningún intercesor. Dobla tu rodilla y en la intimidad pídele que te haga conocer sabiduría, que te revele dónde has fallado, que te revele dónde te has equivocado en esta tarde. Ahí donde estás sentado, ahí donde vas escuchando en la radio, ábrele tu corazón a Dios y dile estas palabras: purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo de alegría y se recrearán los huesos abatidos. ¿Te has sentido enfermo, triste, abandonado? Díselo al Señor y esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Es el momento en que te puedes arrepentir. Es el momento en que le puedes pedir perdón a Dios, porque Él está viendo tu corazón y Él quiere transformar tu corazón. Y dile: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio conforme a tu corazón, Señor. Y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de mí. Y para los que ya habían creído en Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Si hay alguna persona que había sentido que había perdido su salvación o que había perdido el gozo de la salvación, hoy Dios quiere regresar ese gozo a tu vida. Hoy quiere regresar Dios ese gozo, porque hoy Dios está poniendo en tu corazón
el hacer como el querer por su buena voluntad. Porque hoy Dios te está llamando y te está recordando para qué te salvó, de dónde te sacó y para qué te necesita en su reino. Dios no ve tu pasado. A Dios ya no le importa lo que hiciste ayer. A Dios le importa lo que estás haciendo ahorita y lo que le vas a hacer mañana a Él. ¿Cómo le vas a servir? Entrega tu corazón. Si hay gente que nos escucha por primera vez y dices que yo nunca he abierto mi corazón a Dios, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Abre tu corazón. Repites estas palabras: Señor Jesús, te pido que me perdones, que limpies todos mis pecados. Te abro mi corazón y te pido que entres y que me hagas tu único hijo. Te recibo como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has repetido esa oración ahí donde estás, ten la seguridad que de hoy en adelante Dios seguirá tratándote como hijo y te mostrará su propósito. Ponlo como primera opción, ponlo como tu tesoro, como tu prioridad. Y si ya eres creyente, pero habías perdido tu objetivo, este es el día que Dios te está diciendo: quiero hacerte un hijo conforme a mi corazón. Quiero poder verte como un hijo que tiene mi corazón. ¿Y cómo? Alábale, sírvele de corazón. Que Dios sea tu prioridad. Dile de todo corazón esta noche: vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. Y tu espíritu noble me sustente. Porque te digo una cosa: al salir de aquí te vas a encontrar con Goliat. Va a haber gigantes que se te van a poner delante de ti, pero te digo en el nombre de Jesús que eres más que vencedor. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y no va a haber Goliat que te pueda detener. Y no vas a necesitar ningún Saúl, ningún nada, porque el Espíritu del Dios Todopoderoso va delante de ti como poderoso guerrero. Él te defenderá. Si nuestra programación ha sido de bendición, porque Él te ama con amor eterno. Te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.